El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenos días para todos. Hemos llegado a este cuarto y último domingo del tiempo de Adviento, antes de la celebración de la Navidad. Como os dais cuenta, ya nuestra corona de Adviento, uno de los signos cristianos que acompañan este recorrido de preparación para la celebración de la Navidad, esta corona ya está encendida en su totalidad. ¿Recordáis al inicio, en el primer domingo de Adviento, cuál fue el sentido que le dimos al ir encendiendo las luces de la corona de Adviento? ¿Recordáis cuál era el sentido? Íbamos de algún modo preparando nuestro corazón, iluminando nuestro corazón para que al llegar la Navidad pudiéramos experimentar una gracia especial, y es el hecho de que frente a cualquier oscuridad y tiniebla que esté presente en nuestro corazón, que por cierto, ¿qué produce tiniebla y oscuridad en nuestro corazón? En realidad, en general, podríamos decir que el pecado es el que produce esa oscuridad y esa tiniebla en el corazón. Entonces, esa luz, ¿no?, que representa para todos nosotros la llamada a purificar nuestro interior, a ir trabajando intensamente nuestra alma durante 4 semanas para que la celebración de la Navidad permita que podamos experimentar, pues, esa gracia tan extraordinaria. La respuesta ante toda necesidad que hay en el corazón del hombre de alcanzar la justicia, el amor y la paz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va? A ver, si esto lo hemos hecho en la iglesia, ¿cómo va en nuestro corazón? Hemos venido haciendo esta preparación, hemos venido tomando conciencia de aquello que queremos que el Señor cambie de manera radical en nuestra vida. Si queremos de algún modo, de todo corazón, que esas oscuridades se transformen en luz en nosotros. Esa es la última llamada que nos hace este domingo, cuarto de Adviento. Nos quedan más o menos 3 días. Sí, 3 días para la celebración de la Misa de Gallo, con la que se inaugura el tiempo de Navidad. Pues hermanos, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de revisar, de profundizar en nuestro corazón. Sé que serán días de bastante ajetreo. ¿Me explico? Nos vemos en el Carrefour, padre. Serán tiempos de ajetreo, de compras, de ir de aquí para allá, de viajar, de desplazarse, de preparar cosas. Pero volvemos a lo mismo. Hay que preparar el corazón para que la Navidad no pase desapercibida. A nivel interior, a nivel espiritual, necesitamos saber qué es exactamente lo que queremos que el Señor cambie en nuestra vida. ¿De acuerdo? Padre, yo tengo claro lo que tiene que cambiar mi vecina. No me sirve. No me sirve que quieras cambiar la vida a los demás
y no estés dispuesto tú a cambiar tu propia vida. ¿De acuerdo? Entonces, pide esa gracia, ¿no? ¿De acuerdo? Pide esa gracia especial. Así como muchos niños están escribiendo su carta a los reyes, ¿no? Por estas fechas, ¿no? Para que no hay su cartita, para los regalos que quiere para el día de Reyes, nosotros tenemos que al menos plasmar, coger un lápiz, un papel, qué es exactamente lo que quisiera que Dios, a través de su Hijo Jesús, cambiara en mi corazón. ¿Qué es lo que de algún modo me ata, me condiciona, me esclaviza? ¿Qué es lo que en algún momento me hace sacar lo peor de mí mismo? Hay tantas cosas que podemos mejorar en nuestro corazón para poder mejorarlas luego a nuestro alrededor, porque lo primero que tiene que cambiar es tu alma en sí, ¿de acuerdo? Te vamos a pedir especialmente esa gracia para que esa luz que se enciende, esa cuarta luz que se enciende hoy en la corona de Adviento, nos recuerde, ¿no?, que el Señor ha venido precisamente a transformar esa oscuridad en luz. Ha venido a dar esperanza, ha venido a dar confianza, ha venido a dar paz. ¿Alguien necesita alguna de estas cosas? ¿De acuerdo? Diría Benito, Xavi Alonso, padre. En fin, los futbolistas me entendéis. Entonces, la cuestión aquí es pedir la gracia especial para que esta Navidad no sea una Navidad igual, una Navidad más superflua, más transitiva. No quiere decir que no sea alegre, puede ser muy alegre, ¿no? Sobre todo cuando hay más cuando tenemos más benicos de más, ¿no? Que no está mal, pero es necesario que trascienda en la experiencia profunda del corazón del hombre, porque ese niño ha venido a salvarte. Ese niño nace en Belén para ofrecerle a tu corazón esperanza. Y la esperanza es lo que nos mantiene, según los textos de San Pablo, la esperanza es lo que nos mantiene con alegría y paz en el corazón. ¿De acuerdo? Así que bueno, le pedimos esa gracia al Señor. Las lecturas de la palabra de Dios en el día de hoy van muy enfocadas, ¿no?, a la tónica con la que estamos recorriendo este último momento del tiempo del Adviento, esta preparación inmediata. De hecho, de las 3 lecturas, ya hemos leído 2 esta semana. ¿De acuerdo? Leímos el texto de Isaías justo ayer, en la misa del... ¿Ayer era 20 de diciembre? Estoy perdido. 19, sí, de ayer, 20 de diciembre, la Feria Mayor de Adviento tenía esta lectura, ¿de acuerdo? Y el texto del Evangelio de Mateo, que hemos escuchado hoy, también lo hemos escuchado esta semana. Concretamente, el jueves. El jueves escuchamos en la Feria Mayor del 18 de diciembre. O sea que estos textos ya los he comentado esta semana, ¿de acuerdo? Junto con el texto de San Pablo a los Romanos, que es un texto donde hay una cierta profesión de fe, ¿no?, en aquello que consolida la misión del apóstol. Fijaos que la segunda lectura hoy es el saludo de la carta de San Pablo a los Romanos, ¿de acuerdo? Y en ese saludo hay una profesión de fe y una conciencia clara de lo que él quiere predicar y anunciar. Y lo que quiere anunciar es el cumplimiento de las promesas de la antigua alianza referidas a la venida del Mesías, Rey y Salvador, que se cumplen en la persona de Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien. En esa tónica, pues vamos a escrutar un poco esta palabra. Vamos a penetrar en esta profecía tan importante de Isaías 7:14, la profecía del Emanuel, del reflejar en el acontecimiento que nos narra San Mateo, ¿de acuerdo? Conforme a la profesión de fe de San Pablo. Ese es el objetivo del día de hoy, ¿de acuerdo? Así que antes de que se siga produciendo ese proceso de congelación en nosotros, vamos a adentrarnos, ¿no?, en el contenido de esta palabra. Muy bien. Isaías está compuesto en 3 momentos históricos completamente distintos, ¿de acuerdo? El primer Isaías, que es un Isaías más de denuncia, un Isaías que de alguna manera pues ve cómo el pueblo de Israel va abandonando al Dios de la alianza y va de alguna manera como pervirtiéndose como pueblo, en la medida que el pueblo pues desconoce lo que debe hacer conforme a la voluntad de Dios, se va perdiendo en sí mismo
y de algún modo, vamos a decirlo así, la justicia social se va desmoronando, ¿de acuerdo? Entonces esa primera parte de Isaías la contextualizamos más o menos en el siglo VIII antes de Cristo, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿en qué años más o menos? Siglo VIII antes de Cristo, 700 y punta, ¿no? Antes de Cristo, ¿de acuerdo? El segundo Isaías es el gran libro de la consolación a partir del capítulo 40 y se circunscribe en otro momento histórico muy distinto, que es cuando el pueblo de Israel ha sido conquistado por el imperio babilónico y han sido destruidas tanto la ciudad como el templo como las murallas, ¿de acuerdo? Eso tiene lugar en el siglo VI, ¿de acuerdo? Y el tercer Isaías es el Isaías de la vuelta del pueblo del destierro, que tiene lugar más o menos unos 70 años después de la destrucción de la ciudad santa, ¿de acuerdo? Es imposible que Isaías tenga 2 siglos de edad. Entonces, Isaías ha sido un libro que se ha ido redactando a lo largo de todos esos contextos históricos. Y el primer contexto histórico no tiene a Babilonia como por protagonista, sino al imperio anterior a Babilonia, que es el imperio asirio, que viene de la palabra Asur, que era su capital. ¿De acuerdo? ¿Dónde se sitúa este pueblo? En la Mesopotamia. ¿De acuerdo? Mesopotamia, ahí están 2 ríos, ¿no? ¿Cuáles son? El Tigris y el Éufrates. ¿De acuerdo? Que le dan muchísima fecundidad a esta tierra. Ahí floreció el imperio asirio y luego florecería Babilonia, que ya sabéis, conocéis que una de las 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines de Babilonia. ¿De acuerdo? Pues muy bien. La palabra Mesopotamia, ¿no? Viene precisamente de eso, meso, medio, potamos, río. Entonces, región que está en medio de los ríos, la Mesopotamia. Desde ahí, los asirios empiezan una conquista, ¿no? Que les va a llevar, pues evidentemente, en dirección a lo que se conoce como el creciente fértil, que era donde se desarrollaba casi toda la historia en la región. Mesopotamia, Israel, Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, los asirios empezaron a bajar, ¿de acuerdo? Los primeros pueblos que se iban a encontrar en esa política de conquista eran 2 pueblos, ¿de acuerdo? Aram, cuya capital era Damasco, hoy lo conocemos como Siria, ¿de acuerdo? Territorio de Siria, capital, Damasco, ¿de acuerdo? Y ahí existía un rey, el rey Rasim, en otros textos Rasón. Pero bueno, Rasín Rasón, el rey de Siria, ¿de acuerdo? Y el otro pueblo, ya en ese momento, el pueblo de Israel estaba dividido en 2, porque después de Salomón el pueblo se divide. Está el reino del norte, que congrega 10 tribus, el reino del sur, que congrega a 2, de las 12 que conforman el pueblo de Israel. Al primero se le llama Israel o Efraín, al segundo se le llama Judá, ¿no? Reino de Efraín o de Israel y reino de Judá. Y el rey del norte, el rey de Israel, cuya capital era Samaria, era el rey Pekaj. Entonces, Rasim, rey de Siria, y Pekaj, rey de Israel, se dan cuenta que el imperio asirio, que estaban liderados por el gran rey Senaquerib, vienen bajando desde el norte para conquistar las tierras del sur. ¿De acuerdo? Entonces deciden estos 2, tenemos que hacer una alianza. Tenemos que hacer una alianza para poder combatir a este pueblo invasor. ¿De acuerdo? Mientras tanto, en el reino del sur se encuentra el protagonista de la primera lectura del día de hoy, que es el rey Ahaz. ¿De acuerdo? Entonces, el rey Ahaz, ¿no? Más o menos lo que nos podemos reconocer de la historia sagrada, pues parece que también conocía, ¿no? También le llegaban noticias de lo que era la conquista del imperio asirio, ¿no? Que venía hacia el sur, ¿de acuerdo? En fin, la cuestión es que el rey de Siria y el rey de Israel, el reino del norte, hablan con el rey Ahaz y le dicen, hagamos una alianza todos, ¿de acuerdo? Porque ellos ya estaban aliados, hagamos una alianza todos, tú, aunque estás en el sur, si ellos pasan de nosotros, van a llegar a ti. Entonces, únete a nosotros y le combatiremos para que nuestro ejército sea un ejército más grande. ¿De acuerdo? Pero el rey Ahaz, que de alguna manera era muy Ahaz, o sea, que muy...
no se quería emparentar con estos, ¿de acuerdo? No quería emparentarse con estos. Es más, ya sabemos que entre el norte y el sur había una tensión, ¿me explico? Murcia-Cartagena, algo así, más o menos, ¿no? Así. Una fricción, ¿no? De estas, ¿no? Típicas, ¿no? De territoriales que hay en muchos lugares, ¿no? ¿No? Pero es lo que hay, ¿no? ¿De acuerdo? Una tensión. De, no, yo no me quiero emparentar con estos judíos que eran considerados por los judíos del sur como judíos de poca monta, ¿de acuerdo? Entonces ya en aquel entonces, siglo VIII, fijaos, ya había una enemistad entre Jerusalén y Samaria, que luego en el Evangelio lo vamos a recordar cuando aparezcan los samaritanos, ¿no? Y que entre los judíos de Jerusalén y los samaritanos no había casi relación, ¿de acuerdo? Pues muy bien, entonces el rey Ahaz toma la decisión, en lugar de hacer alianza con estos dos pueblos, manda emisarios a los asirios y decide de alguna manera hacer un acuerdo con los asirios para pagarles tributo y que no le hagan nada a él. ¿Me explico? Y como los otros ya habían declarado la guerra, que se la coman ellos. ¿De acuerdo? ¿Ya en aquel entonces eran así los políticos? Más o menos sí. Más o menos la política era muy, como siempre, pues muy como es, ¿no? Y hay algo que hay que saber aquí. En la Alianza Santa, Dios le decía a su pueblo que no podía hacer alianzas con pueblos extranjeros, porque eso implicaba para ellos emparentar con estos pueblos, coger sus costumbres y olvidarse del Dios de la alianza. Pero en ese momento Ahaz estaba intentando solucionar los problemas que tenía para mantenerse él en su gobierno. ¿De acuerdo? Se enteran los del norte, esto va a ser una novela, se enteran los del norte, Rasim y Pekak, que Ahaz ha hecho alianza con los asirios, y antes de que llegara a Siria, a territorio de Israel, toman la decisión Pekak y Rasim de ir y conquistar a Jerusalén. Le declaran la guerra al rey Ahaz y unen sus ejércitos para atacar Jerusalén. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y a eso se llama las guerras siro-efraimitas. Esto en una cena queda bien. Oye, hubo unas guerras siro-efraimitas. ¡Oh! Queda súper bien. Las guerras siro-efraimitas. Bajan estos dos pueblos a conquistar Jerusalén. El rey Ahaz, evidentemente, tiene un ejército más pequeño comparado con la alianza de estos dos. Sennacherib no va a alcanzar a llegar, ¿no?, a Jerusalén. Entonces el rey está solo y vendido. No va a alcanzar a llegar al ejército a defenderlo, el de los asirios, ¿de acuerdo? Por la alianza que ha hecho. Entonces ya os imaginaréis la cara del rey Ahaz. No, de Gabriel, no, estaba desconsolado y desesperanzado, ¿de acuerdo? Y en todo el palacio, donde estaba, ¿no?, el órgano de Gog, todos estaban con la inquietud, con el desasosiego, con la intranquilidad, ¿me explico? Porque no sabían qué hacer, intentaban buscar forma de resolver las cosas y no había forma de resolverlo. Todo tendía a la desesperanza. Nos van a conquistar y vamos a perder de alguna manera todo por haber hecho alianza con los asirios, ¿de acuerdo? En medio de todo este despropósito y despelote que existía en ese momento en Jerusalén, aparece el profeta Isaías, ¿de acuerdo? Que ve toda esta circunstancia y se acerca al rey Ahaz, intentando que el rey Ahaz tome conciencia de las cosas, ¿de acuerdo? Y que le haga ver que ha estado intentando resolver las cosas él y se ha olvidado quién es el que resuelve las cosas y los problemas y las dificultades en el pueblo de Israel. ¿Quién las resuelve? Dios, un Dios del cual él se ha olvidado completamente. Él solamente ha puesto su confianza en su estrategia. Es un estratega, ¿no?, políticamente hablando, haciendo alianzas, intentando moverse. Y claro, al intentar hacer las cosas por sí mismo, la cosa se le ha complicado, se le pone como una especie de panorama oscuro delante de su camino y ahí está viviendo su drama, su sufrimiento, su inconformidad.
¿Suena? ¿Esto suena a algo? Suena muchas veces a una actitud en la que pretendemos ser demasiado autosuficientes, en la que pretendemos gestionar situaciones, problemas y dificultades que están muy por encima, ¿no?, de nuestras capacidades, y cada vez que intentamos hacer eso nos enredamos más, nos complicamos más la vida y de algún modo eso nos lleva inevitablemente a experimentar una gran oscuridad delante de nosotros. ¿Qué efecto produce? Produce desasosiego, produce como desconsuelo, desesperanza, ¿de acuerdo? Entonces, la cara que tendrías, ¿cuál sería? Pues cara de Ahaz. De preocupación, de angustia, de intranquilidad. ¿Y qué es lo que hace Isaías? Isaías es lo que hoy representaría de alguna manera al pueblo de Dios, a la iglesia en sí, en su misión profética. ¿Qué es lo que te preocupa? Mira, me acuerdo, justo ahora se me ha venido a la cabeza las palabras de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Es lo mismo que le dice Isaías. Creo que lo comentamos porque este mismo texto se leyó el día de la celebración de la Virgen de Guadalupe. ¿De acuerdo? Cuando en algún momento decíamos lo mismo. El rey Ahaz, lo que Isaías le está diciendo, ¿no está Dios contigo? ¿Por qué te tienes que preocupar? ¿Por qué te tienes que angustiar? ¿Por qué no recurres a Dios? Pero recurrir a Dios para Ahaz significaba dejar de tener el control de la situación, convertirse a Dios, darse cuenta que está metiendo la pata, ¿no?, porque está haciendo las cosas no como Dios se las pedía, como si no él pensaba que tenía que hacerlas. ¿De acuerdo? Eso es lo que le dice Isaías. Que estos dos reyes, no te tienes que preocupar, porque Dios te puede conseguir la victoria frente a tus enemigos si te fías de Dios. Si esperas la salvación que Dios te puede ofrecer, en lugar de estar viviendo esa situación, ese drama y esa tragedia en tu existencia. Entonces, una vez le explica esto, viene el texto que hemos escuchado en el día y le dice, pídele una señal al Señor tu Dios de que el Señor está contigo. Pídele una señal. Y Ahaz le dice, no le voy a pedir una señal a Dios, no quiero molestarle. En realidad lo que está diciendo es una excusa. Porque el orgullo le impide reconocer que se le han salido las cosas de las manos y que tiene que humillarse delante de Dios y pedirle al Señor que intervenga. Porque la salvación en ese momento es imposible. No sé si me entendéis. Porque es imposible. Solo si te amparas en Dios, solo si te refugias en Dios, podrías encontrar algo que te permita como que reavivar tu esperanza y reconocer esa salvación que Dios te está ofreciendo, porque Isaías le está ofreciendo esa salvación. Lo único que tiene que hacer Ahaz, ¿qué es? Confiar, abandonarse y dejar que Dios vaya por delante y que Dios le conceda lo que él por sí mismo, ni con su ejército, ni con sus fuerzas, va a ser capaz, ¿no?, de poder remediar. No quiero molestar al Señor nuestro Dios. Es como si el Señor te dijera, aquí estoy yo, aquí me tienes a mí, ¿qué necesitas? ¿No estoy yo aquí que soy tu Padre del cielo? Espera. A ver, que no puedes. Déjame a mí ayudarte. Espera. ¿Os suena esto? ¿Cuántas veces, no, en algún momento tenemos esa actitud y ese comportamiento de ser nosotros los que hagamos las cosas? Porque eso aviva en nosotros la sensación de control, de ser, pues no nos viene bien el ser débiles en sí. Y confiar y abandonarnos. Porque eso significa reconocer que las cosas se te han salido de las manos. La tarea de la confianza es una tarea que siempre plantea una disposición humilde del corazón, y Ahaz no era una persona humilde, ¿de acuerdo? Entonces Isaías le responde, pues mira, ¿no le pides a una señal al Señor? Pues Dios mismo te va a dar a ti una señal. Y ahí donde sale esta profecía, una profecía muy interesante.
Una virgen da a luz un hijo. ¿Eh? De entrada ya... Vamos, una virgen da a luz un hijo. ¿Una virgen puede dar a luz un hijo? No, porque es virgen, ¿de acuerdo? Y una mujer que da a luz, que sería una madre, ¿puede ser virgen? No, porque al alumbrar a su hijo, pierde su virginidad. Bueno, al engendrarlo ya de por sí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces son dos conceptos incompatibles dentro de nuestra forma de entender la realidad. Una virgen da a luz un hijo. ¿Eso solamente es posible para quién? Hombre, para nuestra concepción, dentro del plano de nuestra lógica, eso sería algo imposible para los hombres. Si alguien podría, confiando en que nosotros creemos en la omnipotencia de Dios, que Dios lo puede todo, eso solamente podría entenderse como una obra de Dios. Una virgen da a luz un hijo y le ponen por nombre a ese niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que significa lo que significa en ese momento dentro de la corrección que se está haciendo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está presente en medio de tu pueblo, si el Señor está presente en tu familia, si el Señor está presente en tu corazón, ¿qué podrá hacerte daño? Si es Dios en persona que viene a salvarte, que viene a ponerse delante de ti para enfrentar lo que te atemoriza, lo que te condiciona, lo que te genera, pues, inquietud en el corazón. La palabra lo dice de una manera clara y contundente. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso se da a través de un signo. Fijaos, esta profecía se lanza, ¿no? Repito, en el siglo VIII antes de Cristo. 8 siglos antes. 8 siglos antes. ¿De acuerdo? Samaria caerá, por poneros un ejemplo, Samaria cae en el año 722 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Cae en el año 722. O sea, con lo cual tuvo que ser antes de eso. ¿Cuántos años desde esta promesa? Es más, la palabra de Dios no nos confirma si evidentemente este signo se manifestó en aquel momento. Bueno, si se hubiera manifestado, creo que lo sabríamos. Simplemente lo que Dios quiso mostrarle a Ahaz es una idea fundamental. Lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Hasta que una virgen sea madre y dé a luz un hijo que es el Dios con nosotros. Y esa promesa va a acompañar la esperanza del pueblo de Israel, que se va fraguando a través de los profetas ya en el siglo VI, cuando el anuncio del Mesías, Rey y Salvador, se ligue a este anuncio y se plantee, ¿no?, que la llegada del Mesías, Rey y Salvador va a estar condicionada por un signo donde se va a manifestar esa omnipotencia de Dios. Para que quede claro que el Señor está en medio de su pueblo y que el estar en medio de su pueblo significa que el Señor viene a salvarte. Y la salvación que trae consigo para el corazón, esperanza, alegría, paz. Esa es la profecía de Isaías 7:14. ¿De acuerdo? Interesantísima. ¿De acuerdo? Y Ahaz entonces, padre, ¿qué pasó con Ahaz? Bueno, se ha dicho que efectivamente Dios alcanza la victoria frente a sus enemigos y los ejércitos de Siria y de Efraín y de Israel tienen que volver y no terminan por conquistar Jerusalén. ¿De acuerdo? Salva la papeleta a Ahaz, pero luego va a ser, ¿no?, alianza con el pueblo asirio y va a tener que rendir tributo a los asirios, introduciendo el culto idolátrico en Jerusalén. ¿Cómo le va a ir al pueblo de Dios con Ahaz? Mal. Porque al final no va a aceptar el poner a Dios por delante. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? De hecho, comentaba yo el día de ayer que históricamente, historia es pergaminos, estelas, piedras, ¿no? Históricamente, ¿de acuerdo? Lo otro ya serían, pues, tradiciones, pero en la primera referencia que tenemos de la existencia del pueblo de Israel es por una pieza que se conoce como el prisma de Senaquerib, que es algo asirio, ¿de acuerdo?
Tienes 8, lo conservan los museos vaticanos, que lo sepáis. Y en ese prisma de Sennacherib se dice que el pueblo de Israel, de Jerusalén, le rindió tributo al rey Sennacherib para que no fuera conquistado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces al final Jerusalén no cae en manos de los asirios porque hace esta alianza con este pueblo extranjero. A Jerusalén llegará otro, el siguiente, ¿no?, en escena, que será Tiglat-Falásar III, y con este rey, ¿no?, se va a consolidar, vamos, algo que podemos decir como una especie como de rendición, donde de alguna manera lo que más primaba era la actitud política para acomodarse a la situación antes de la confianza en Dios. ¿Y eso qué trajo consigo? Que el pueblo de Jerusalén fuera a peor, hasta que llegaron los babilónicos y los arrasaron. No es buen negocio hacer las cosas a espaldas de Dios e intentar con nuestras propias fuerzas remediar lo que para nosotros es imposible. ¿De acuerdo? Esa es la gran enseñanza que nos deja este texto, y con el anuncio de esta profecía importantísima del Emanuel y de la Virgen Madre. ¿De acuerdo? Hemos escuchado en el Evangelio es de San Mateo. Ya sabéis que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos cuentan la historia de Cristo estos 4 evangelios, y cada uno de ellos tiene una orientación muy concreta. ¿De acuerdo? Juan es un místico, Juan es uno que siempre eleva su discurso, por eso lo representan con el águila, ¿de acuerdo? El águila representa a Juan, es un evangelio muy sui generis, ¿no?, muy suyo. Mateo, Marcos y Lucas se parecen un poquito más, ¿vale? Se llaman los sinópticos, porque más o menos cuentan la misma historia, cada uno con su toque personal y con su propósito personal. ¿Qué quería Marcos? Marcos lo que quería fundamentalmente era pronunciar el querigma. Marcos por eso es más sistemático. Lo que quiere es anunciar quién es Cristo y anunciar su obra de salvación. ¿De acuerdo? Lucas, el médico, amigo de quién? De Pablo. Le interesa, sobre todo y especialmente conociendo toda la obra apostólica de Pablo, que ese evangelio llegue a ¿quiénes? Especialmente a los gentiles. ¿De acuerdo? Especialmente a los gentiles, que se vean reconocidos en aquellos personajes, sobre todo los extranjeros, y sobre todo con la delicadeza de un Dios que tiene misericordia y compasión de todos los hijos de Dios. Pero Mateo le escribe específicamente a los judíos de la diáspora, ¿de acuerdo? La diáspora eran los pueblos, los judíos que estaban por ahí dispersos, y Mateo quiere que los judíos entiendan que Jesús es el Mesías esperado. Por eso él tiene tantos elementos, el evangelista San Mateo tiene muchos elementos que ayudan a confirmar esa idea. El corazón del evangelio de San Mateo es la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Uno que eres tal, otro que... pero ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro levanta la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ese es el corazón del Evangelio de Mateo. Jesús es el Mesías. Entonces, cuando narra el acontecimiento del nacimiento del Verbo, va a utilizar la primera profecía que tenga para reafirmar los acontecimientos que tuvieron lugar en el nacimiento de Cristo. ¿Y de qué se sirve? De Isaías 7:14. ¿De acuerdo? De esta misma profecía. Entonces el Evangelio empieza narrándonos los acontecimientos, distinto a como lo narra Lucas, que Lucas es más detallista y va a profundizar mucho más. Mateo es más, digamos, le interesa fundamentalmente el contexto judío, ¿de acuerdo? Y en el contexto judío el protagonismo es patriarcal. Por tanto, ¿cuál es el personaje de hoy? José. José, porque José es el descendiente de la promesa que había hecho en su momento Natán a David, de que uno de su descendencia estaría siempre en el trono de Israel. Y así, de algún modo, es como el ángel de algún modo se dirige a José. José, hijo de David. ¿Qué significaba para un judío escuchar esto? Que José era de linaje real, aunque fuera un carpintero y artesano, porque el sinvergüenza de Herodes estaba gobernando en ese momento, como rey usurpador, ¿de acuerdo? Como rey usurpador.
pero el rey legítimo sería San José. ¿De acuerdo? José, hijo de David, para que el judío entendiera que el linaje real descansaba en José. ¿De acuerdo? Pero hay un problema. Es cómo se da ese nacimiento del Verbo. ¿De acuerdo? El nacimiento de Jesús fue de esta manera. María, ¿no? María estaba desposada con José. Las nupcias eran, digamos, un matrimonio en Israel tenía dos partes. Los desposorios y las nupcias. Los desposorios eran como lo que llamaríamos hoy el compromiso. Todavía algunas familias tradicionales tienen esto que llamamos la pedida, que se va a la casa y tal. Pues hoy en día, pues no sé, ¿no? Mamá, me voy a vivir con mi novio. O sea, hoy en día, pues... o ni avisa, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, pero cuando es una cuestión muy tradicional, pues en ese aspecto, pues normalmente pues iba el pretendiente a casa de la novia, hacía la pedida, se formalizaba un compromiso, se ponía un anillo de compromiso y de fidelidad hasta la celebración de las bodas, que era cuando el cabeza de familia, el hombre, tomaba a su mujer y la llevaba a su casa. Y entenderéis que hasta ese momento estaban separados y que no había entre ellos intimidad. Por tanto, no habían tenido relaciones. Cuando el ángel aparece en escena a saludar a la Virgen es virgen en sí. No ha estado porque todavía no se han celebrado las nupcias. María estaba desposada con José. Y resulta, dice el evangelista Mateo, que la Virgen quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Yo se lo quiero preguntar a todos los hombres aquí, ¿no? A todos los hombres, ¿no? Que en algún momento se enfrentaran a la situación que se enfrentó José. La Virgen recibe el anuncio, ya lo hemos dicho en su momento. La Virgen preguntó, ¿cómo será eso posible? Pues no conozco varón. Y el ángel dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, quien engendra realmente, quien hace fecundo el seno de la Virgen, no es a través, ¿no?, de una relación conyugal, sino es a través de la acción de Dios. Y él mismo, el ángel le dice, porque para Dios nada es imposible. Dios ha realizado este prodigio en el seno de la Virgen, ahí se sostiene nuestra fe. Alguien con racionalismo podría decir, ¿y os creéis eso? Sí, porque yo sí creo en la omnipotencia de Dios. En eso se fundamenta mi fe. Imagínate que yo no creyera en eso. Dice que vaya cura. Dice, si no cree. Hombre, claro. Sí. Ahora, mi lógica, si yo le pregunto a mi lógica, oye, lógica, ¿no? ¿Esto es posible? No. Te lo pregunto a una matrona, que venga, ¿no? Pues mira, he quedado encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, acontece eso, el ángel le dice a la Virgen que su pariente Isabel está 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. La Virgen se pone en camino a Incarem, donde vive Isabel, cerca de Jerusalén, en las montañas de Judea, para ponerse a su servicio durante 3 meses hasta el nacimiento del pequeño Juanito. ¿De acuerdo? Y cuando termina su servicio en casa de Juanito, se regresa a su casa 3 meses después. Y José se encuentra 3 meses después a la Santísima Virgen María encinta. Decidme, ¿qué pensaría cualquiera de nosotros? En su orgullo masculino. Me han puesto los cuernos. Que eso, mira, que eso, ¿no? Que eso para un hombre es una desgracia. ¿O no? Bueno, es una desgracia, toda infidelidad es una desgracia, evidentemente, pero que a un hombre es como le hiere el orgullo de su ser hombre, ¿no? ¿Qué te saldría de tu boca?
¿Qué ha pasado? Cariño, ¿qué ha pasado? No te saldría eso. Despotricarías, sacarías de tus labios los improperios, no la bajarías de... Es que, como me graban, no puedo ser tan gráfico. Entonces, y dice la palabra de Dios, fijaos, yo por eso quiero que os metáis en esas circunstancias, dice la palabra de Dios que José, al ver la situación, conociendo a la Santísima Virgen María como él la conocía, con quien se había desposado, la Virgen María era para todos nosotros, el ángel la saluda, la llena de gracia, ¿os imagináis, no? Una mujer preservada de toda mancha de pecado, llena de la gracia de Dios, las virtudes, el candor, lo que mostraría de Dios ella en su... Entonces, él no entiende cómo eso que ha conocido en ella genera ese efecto, ¿de acuerdo? Porque lo que haría un hombre, que lo podía hacer perfectamente, es repudiarla ante el Sanedrín, o sea, ante los sumos sacerdotes, porque ha sido infiel a su compromiso, a lo que había ella prometido en los desposorios, y el castigo como consecuencia de esa infidelidad era la muerte por lapidación de ella y la criatura que lleva en su vientre, que era fruto del pecado. No es una cuestión baladí. Y si de alguna manera algún hombre aquí, herido en su orgullo, hubiera tenido la oportunidad de denunciarla, ¿lo hubiera hecho? Lleno de dolor, de rabia, de frustración, ¿no? ¿Lo habrías hecho si hubieras tenido la oportunidad en ese momento? Y sin embargo, José dice que es un varón justo. ¿Y sabes en qué radica su justicia? En que él es incapaz de creer que la Virgen le haya sido infiel, a pesar de que ve la obviedad, está encinta, pero es incapaz de juzgarla en sí. No entiende lo que está aconteciendo. Y en lugar de responder a sus instintos más primarios, ¿de acuerdo?, lo que hace es abandonarse y confiar en Dios. Y decide repudiarla en su corazón. Lleno de dolor, evidentemente. No se deja mover por la ira, no, decide repudiarla en secreto. Lo que no se entiende, no se juzga. Lo que no se entiende, ¿nosotros qué hacemos? Lo recontrajuzgamos. Pero en la santidad de José, el no entender es decir, Señor, tú lo conoces todo, tú sabrás juzgar esta realidad que yo no entiendo. ¿Para eso qué se requiere? Mucha humildad para de alguna manera no adentrarte en algo que te va a corromper y te va a corroer el corazón, ¿no? Que es condenar. ¿En quién deja el juicio? En Dios. Si hiciéramos eso seríamos, más santos. Tendríamos mucha más tranquilidad y tendríamos menos gastritis. Seríamos mucho más felices si en lugar de condenar, dejáramos que Dios, lo que no entendemos, lo juzgara. Que fue lo que hizo José. Se fía de Dios porque es un hombre justo delante de Dios. La justicia, sí, ciertamente, la justicia es definida en la palabra de Dios como la santidad en sí. ¿De acuerdo? Entonces, mientras dormía, bueno, si podía dormir el pobre, ¿no? Las horas que podía, pues cuando uno tiene angustia uno duerme, pues poquito, honestamente, ¿no? Pero estaba durmiendo, que os podéis imaginar, ¿no? El sufrimiento de José, era un sufrimiento terrible en su corazón. Y mientras duerme, en ese sufrimiento, en esa angustia, al no entender lo que está pasando, en sueños se le aparece el ángel del Señor. Le dice, José, no tengas miedo a recibir a María, a tu mujer, y al niño que lleva en su vientre, porque ese niño es obra del Espíritu Santo. ¡Ah! Menos mal que me lo ha explicado el ángel. No, que es la misma explicación. Yo le diría a cualquiera, vente para acá, estás sufriendo, vente para acá. ¿Por qué sufre? Que mi mujer está... A ver, que eso ha sido obra del Espíritu Santo. Pues
¿Dónde está esa paloma? ¿No? Palomo, más bien. Sí. Tampoco es una explicación lógica en sí, porque no es una explicación. Y le dice, acoge a esa mujer y a su hijo, ¿me explico? Con la que te has desposado, y tú a ese niño le pondrás por... Fíjate lo que le está diciendo, que lo adopte. No se lo dice directamente, pero al decirle, toma a esa mujer y a ese niño, le está diciendo, adóptalo. Y la adopción generaba que él, que es el descendiente directo de David, porque así lo saluda el ángel, él, que es el descendiente de David, le permita por adopción legal recibir a ese niño linaje real. Porque no es por María, porque la sociedad judía es patriarcal. No es por María, aunque María fuera de la tribu de Judá, la descendencia era patriarcal. Por eso la genealogía es entre los varones. ¿De acuerdo? Que termina la genealogía, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Cristo. ¿De acuerdo? Genealogía por la cabeza de familia. Cuando José recibe ese anuncio por parte del ángel y explicándole la situación y comprometiéndole a que le ponga por nombre, en hebreo, Yeshua, cuya raíz significa, la raíz, ¿no?, de esta palabra es Dios salva, y que el mismo texto de Mateo lo explica, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Para que se ponga, y dice, continúa Mateo, para que se ponga de manifiesto el cumplimiento de la promesa que atravesaba la historia del pueblo de Israel. Una virgen da a luz un hijo y le pone por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y qué hace José? Déjame pensarlo. No. José escucha eso y alcanzando el alivio necesario, ¿no?, en su corazón por la manifestación del proyecto de Dios, José toma la decisión de hacer lo que el ángel le pide. O sea, hace la voluntad de Dios y asume la responsabilidad de ser el custodio de la Sagrada Familia, para que ese niño sea con propiedad y legalmente rey. Rey. Ungido, que es lo que significa la palabra Mesías, Salvador y Redentor. ¿El sí de José importante? Si comparáramos a José con Ahaz, ¿qué dirías tú? Bueno, pues entonces esa es la diferencia entre el cielo y la tierra. Así como si lo comparáramos con el sí de la Virgen. Pero hoy el Evangelio de Mateo nos mueve a mirar hacia José. Y eso del sueño de José. El sueño de José. Así como lo decíamos con el tema de Ahaz. ¿De acuerdo? José, su angustia se convierte en alegría, en paz, cuando acepta la voluntad de Dios en su corazón. ¿De acuerdo? Por eso está su docilidad, su humildad. A mí me regalaron un día a José dormido. Lo tengo en mi capilla personal. Un José ahí dormido. ¿Qué me recuerda eso? Dormir, padre. Cuando lo veo, vete a la cama a dormir. No. A ver, yo cuando veo a ese José dormido, recuerdo este pasaje del Evangelio. Y cuando recuerdo este pasaje del Evangelio, siempre me vienen las mismas palabras. Fíate de Dios. Fíate de Dios. En ese sueño se transformó la angustia en paz. En ese sueño, en ese momento, en esa realidad, para muchos de nosotros, aunque no se dé específicamente a través de un sueño, pero sí a través, ¿no?, de la voluntad de Dios que sale a tu encuentro y te dice, fíate, déjalo en mis manos. Si tú le permites al Señor en algún momento actuar en tu vida, muy probablemente alcanzarás la paz que necesita tu corazón. Aprende de José. Porque los planes de Dios son muchas veces inescrutables. Muchas veces no entendemos por qué tenemos que pasar por diversas situaciones de purificación interior. ¿Y qué hizo José? Se fió de la palabra de Dios. No tenía ni lógica, pero se fió. ¿Cuántas veces y situaciones tenemos que enfrentar que no entendemos que nos están pasando?
¿Cuántas cosas? Y nos enredamos y nos angustiamos y le damos vuelta y una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y qué semblante vamos adquiriendo? De amargura, de desolación, de inquietud. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que te está diciendo Dios? Fíate, confía, que si de alguna manera pones a Dios por delante, entenderás por qué es necesario recorrer este camino. Porque de todo aprendemos. Todo nos ayuda para nuestra edificación a nivel espiritual. Todo contribuye para que vayamos abriendo camino, ¿no?, a eso que el Señor pretende y quiere de nosotros, que no es otra cosa que participemos de los bienes del cielo. Ese es el propósito fundamental, la salvación. ¿Qué es la salvación para ti? ¿Qué es la salvación? Aquí los futboleros dirán, el Oviedo, que va de último. No. ¿Qué es la salvación? Llegar al cielo. Alcanzar la meta a la que aspira realmente el corazón. Y eso es lo que te ofrece Dios. Que de alguna manera alcancemos esa gracia y que podamos, como San José, como la Virgen, decirle sí al Señor. ¿Qué dijo Ahaz? Dijo que no. Se resistió y así le fue. ¿De acuerdo? ¿Qué dijo José? ¿Qué dijo la Virgen? Que se hiciera la voluntad del Señor. Hoy vemos a San José, importantísimo, hermanos. Es uno de los santos más importantes de la Iglesia. Es el custodio de la Iglesia universal, San José. O sea que cuando tú hombres, cuando lleguéis a vuestra casa, ¿de acuerdo?, y veáis el Belén que tenéis ahí montado, como no lo tengáis montado y tengáis un Papá Noel, tenéis problemas conmigo. No lo digo yo. Y muy serios. Cuando veáis el José, ¿no? O sea, cuando veáis a José, pues que, tío, eres un crack. José, eres un crack. Lo que tú has vivido y la respuesta de fe que has tenido a esa prueba que el Señor ha puesto delante de tus ojos es lo que me va a ayudar a mí, a arrastrar a mi familia, con fortaleza, a que de alguna manera se manifieste realmente la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo? Porque es una invitación profunda, ¿no? Al igual, ¿no?, que ver a la Virgen y ver en ella también, pues que el Evangelio nos propone a San José, pues hoy lo reafirmo, ¿de acuerdo? Pero veamos en ello una invitación, a que seamos de alguna manera personas, hombres y mujeres, de fe. De fe. Acordaos que esto a veces es un impedimento y una resistencia que nos impide ver y aceptar y acoger las intervenciones de Dios en nuestra vida. Así que vamos a pedirle esa gracia conforme al anuncio de San Pablo hoy. Termino ya con esta lectura, con la segunda lectura, porque San Pablo tiene claro que su vida es un testimonio de esa acción de Dios en su corazón, porque él predica lo que ha vivido. ¿De acuerdo? Él tenía su proyecto, tenía montada su película, ¿no? ¿De acuerdo? Y iba ahí, ¿no?, con su prepotencia, ¿no? Iba ahí persiguiendo a esos que seguían a la nueva doctrina, estos tales cristianos, no, ni siquiera se llamaban cristianos en aquel momento, ¿no? ¿De acuerdo? A esos herejes y tal. Y Dios sale a su encuentro y le hace ver que todo eso al final no tenía fundamento en su vida. Lo único que le hacía ser una persona cada vez más desagradable. Y hay un momento en el que libera su corazón. Y es lo que él anuncia, lo que él ha vivido. Se ha fiado de ese Dios que le ha invitado de algún modo a recorrer un camino de purificación. Y eso es lo que anuncia San Pablo. Aquel que fue prometido en el antiguo Israel, aquel que venía a salvarnos, ese es Jesucristo. ¿Qué hay que hacer si es tu Salvador? Ábrele tu corazón, fortalece tu fe, fíate de su palabra, camina en la voluntad del Señor conforme a lo que Cristo te ha enseñado. Fíjate que lo de Cristo, ¿qué nos ha enseñado Cristo? Fundamentalmente amarnos, como Dios nos ha amado. Si haces eso, encontrarás lo que yo he encontrado, diría San Pablo. Al encontrarme con la respuesta de salvación, me he encontrado la felicidad, me he encontrado la alegría, me he encontrado lo que busca y anhela realmente el corazón. Y eso es lo que yo os anuncio. ¿O qué queréis que haga yo hoy? ¿Vámonos a abrazar árboles al monte?
¿Qué es lo que tengo que anunciar y proclamar? Tengo que anunciar y proclamar que Cristo es quien te salva. Y por eso hay que abrirle el corazón. Si tú lo reconoces como Salvador, tu vida no puede ser igual. Porque tu vida va a significar conformarse a como Él entiende la vida y permitir que el amor sea lo que mueva realmente tu corazón. Y entonces verás claro el camino que tienes que recorrer. ¿Tendrás una corona? Tendrás luz en tu vida. ¿De acuerdo? Pues esa es la palabra de hoy, palabra maravillosa. Hermanos, hoy nos confiamos y le pedimos a San José que nos acompañe estos 3 días. Que nos acompañe a San José. 3 días hasta la celebración de la Navidad, que nos ayude realmente a preparar nuestro corazón. Él, que tuvo que vivirlo con una gran prueba. Y uno dirá, entonces ya pasó esa prueba José, ninguna otra prueba más. Pues resulta, fijaos, cualquier hombre aquí, proveedor, ¿no? En sentido, normalmente lo que surge en el corazón de un hombre, de proveer, diría, vamos a preparar el nacimiento de mi niño. ¿Qué hubieras hecho tú? Viviendo en Nazaret. Pues tú hablas con la matrona de Nazaret, ¿me explico? Preparas en tu casa todo lo necesario para que nazca el niño, ¿me explico? Ya me imagino a unos ahí empapelando ahí el cuarto del niño para que, ¿me explico? Y preparando todo dispuesto, y aparece un emperador empecinado en saber cuántos súbditos tenía a su haber, o sea, otro sinvergüenza, ¿no? Solo ambicionando poder, obliga a que todo el mundo vaya a hacer censo a su lugar de origen. Y José tiene que tomar, habiendo preparado todo, tiene que tomar a la Virgen y al niño que lleva en su seno a punto ella de dar a luz y pegarse un viaje, ¿no? Desde Nazaret hasta Belén de Judá, que era donde era la familia de José, para empadronarse allí. ¿Y qué hizo José? Obedeció. ¿Y se fió de quién? De Dios. Y yo me imagino que durante la travesía, y bueno, vale, llegamos después de pegarnos la travesía y llegar allí, claro, Belén era pequeñito, todos los de la familia de David llegaron allí, un caos enorme y no encontrar un lugar para que tu mujer dé a luz. ¿Y qué hacía José? Seguía fiándose enteramente. Yo creo que él vería a la Virgen y pero que viendo a la Virgen hay que fiarse. Y al final Dios manifestó su voluntad y nos mostró realmente, ¿no?, el ejemplo, la ejemplariedad de lo que significa realmente, ¿no?, el testimonio de una vida humilde, pobre, al servicio del pueblo de Dios, como lo hizo Cristo. ¿De acuerdo? Gracias a la confianza de José. Yo creo que aquí la gran mayoría le hubiéramos hecho un viaje a la Virgen, despotricando todo el camino del emperador César Augusto y de los romanos. ¿Habráse visto? Desgracia, y quejándose todo el tiempo. ¿Saben que cuando uno se queja todo el tiempo, qué cara te queda? Una cara de amargura y de vinagre. ¿Me explico? Entonces, aprende de San José y pide al Señor que te quejen menos. Sería un buen propósito, para esta Navidad. Quéjate menos y confía en tu Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, terminamos con la antífona. Ya. Venimos haciendo un ejercicio es un juego litúrgico, ¿de acuerdo? Tarán, tarán, tan, tan. Durante todos estos días vamos pronunciando unas antífonas, ¿de acuerdo? Y vamos formando con esas antífonas, con la primera letra de esas antífonas, un acróstico. Y ese acróstico se nos revelará el martes. ¿De acuerdo? Nos quedan 3 antífonas. Entonces la de hoy, que correspondería al día 21, ¿no? 21 de diciembre es la siguiente. 21 de diciembre. Que no está Benito, que era el que me la estaba haciendo. Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte.
Entonces, ese O Sol de justicia es esta antífona. Y dirá, ¿y por qué una O? ¿Porque el sol hace así de alrededor? No, porque cuando el sol nace, la palabra latina que define ese momento en el que el sol nace es oriens. ¿De acuerdo? Por eso viene una O. La palabra latina oriens significa el sol que nace. Cuando el sol nace, ¿qué pasa con la oscuridad? La oscuridad se disipa. ¿De acuerdo? Por tanto, ese, porque las antífonas son títulos mesiánicos, ese que viene aquí, viene a liberarte de tus oscuridades y viene a llenarte con su luz. Y lo sabemos porque en el Benedictus, en el himno de Zacarías, fue anunciado de esa manera. El niño que nacería de Isabel vendría a preparar el camino del sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas, en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Y ese es el contenido que tiene esta antífona, con la cual vamos a hacer otra palabra, ya tenemos una, cras, ¿de acuerdo? Y vamos a ir formando la otra palabra que empieza con esta O, ¿de acuerdo? Y el martes culminaremos el acróstico, lo leeremos el martes y entenderemos el mensaje que la Iglesia nos quiere transmitir a través de la contemplación de los títulos mesiánicos, ¿de acuerdo? Así que ponemos la letra del día de hoy y continuamos la celebración de la Eucaristía. ¿De acuerdo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.